les damos la bienvenida a los que se van conectando en vivo. Y como les anunciamos por mensajito en la comunidad que tenemos de familia BNPM Toluca, si tú no estás, al final pasa a la mesa de informes, deja un número, te añadimos a la comunidad, es un grupo de WhatsApp. Bueno, no un grupo, sí es una comunidad y en esa comunidad están integrados todos los grupos. Algunos de ellos puedes mandar solicitud para integrarte, hombres, mujeres, matrimonios, uno de ventas y negocios para que ofrezcas tus servicios, otro de bolsa de trabajo para conectar a quien ofrece con quien está buscando, uno de oraciones donde puedes también enviar pues tus peticiones de oración, devocionales, etcétera. Y ahí estamos también mandando avisos importantes de la congregación. Y ahí les dije que hoy les daremos una gran noticia, pero será hasta el final del mensaje, ¿verdad? Ya no será transmitida en redes, pero ya después se irán enterando. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos esta palabra, pidiendo que sea de edificación para nosotros, Señor, que tú quites todo tipo de estorbo, de distracción, de opresión, y que sea únicamente tu presencia en medio de nosotros, Señor, hablándonos, dándonos entendimiento, dirección, sabiduría, y sobre todo clamamos por el poder para vivir tu palabra, porque reconocemos que sin ti en nosotros no podemos, Señor, separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Hoy quiero hablarte del poder de la integridad de un padre. El poder de la integridad de un padre. Y quiero primeramente ver lo que Dios, nuestro Padre Celestial, nos dice. No solamente lo que dice, sino por qué lo dice. Y de aquí pasar a la aplicación con nuestros hijos. Y como te decía, muchos principios servirán también en nuestras relaciones. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, como hijos debemos ser como hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. O hijas. ¿Y cuántos de esos hijos a veces son medio hijos? ¿Verdad? Algunos son bien honestos y levantan la mano. Y el que no es porque lo estén cubriendo. Pero todos nuestros hijos, sin excepción alguna, en este mundo caído, ¿verdad? A veces van a ser medio hijos. ¿Cierto o falso? Y nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes. Es lo que siempre todo padre soñó, un hijo obediente, una hija obediente, y esto es normal. Y Dios nos pide a nosotros también que seamos hijos obedientes, y como hijos obedientes, la Biblia nos pide que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. O sea, muchas veces hacíamos cosas porque creíamos que estaban bien, porque no sabemos que estaba mal, porque creíamos que era el camino correcto. La Biblia nos cuenta pues que en el mundo es muy común que la gente a lo bueno le diga malo, a lo malo le diga bueno, y todo esto porque están en ignorancia. Cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta no solamente de lo que Dios nos pide que hagamos, sino de por qué nos pide que lo hagamos. Nos ilumina el Espíritu Santo y nos damos cuenta entonces que estábamos cegados. Y mucha gente piensa, ¿verdad?, que el cristiano es una persona aburrida, fanática, religiosa, que esto no, ¿por qué? Porque sí. Y ahora sabemos que realmente a lo que Dios le llama pecado y de lo que nos pide que nos alejemos, pues son cosas que no nos convienen, pero en ignorancia no nos dábamos cuenta y estábamos cegados. Y así pasa muchas veces con tus hijos, cuando no han madurado, cuando no han crecido, cuando no han acumulado la experiencia que tú tienes y ya te diste coscorrones con la vida y topes contra pared, en su ignorancia, pues muchas veces van por otro camino y tú quieres hacerles entender. Entonces, hoy nos va a enseñar este principio que Dios nos da, porque creemos que basta con dar las instrucciones correctas y resulta pues que muchas veces no va a ser suficiente si no lo complementamos con algo más. Tú puedes decirle a tu hijo, por aquí sí, por acá no, y yo ya viví, etcétera, etcétera, pero algo que habla más que mil palabras no es lo que decimos, sino es lo que hacemos. ¿Cómo soy? Va a influir más en sus vidas que lo que les digo. Cómo me comporto va a tener más poder que cómo les diga que se comporten. Fíjate lo que Dios hace en esta porción de la palabra. Primero nos habla y nos dice, ¿verdad? Como hijos obedientes, ya no tomen la forma a los deseos que tenían antes, estando en su ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo,
Sed también vosotros santos, que significa apartados en toda nuestra manera de vivir. Dios nos pide que nos apartemos, así como tú le has pedido a tus hijos: apártate de esta influencia, apártate de este camino, apártate de estas malas decisiones. Dios también nos llama a que nos apartemos, pero no solamente nos dice que lo hagamos, sino que después viene a rematar su speech con esta declaración, versículo 6: porque escrito está, sed santos, porque yo, dice Dios, soy santo. Dios me pide como hijo que haga algo que Él como padre es. No es un padre cayendo en una contradicción, diciendo quiero que hagas esto, pero Él hace a su vez otra cosa. Quiero que te comportes de una forma distinta como Él se comporta. Todo lo que Dios nos llama a hacer en su palabra. Ahorita estamos hablando de la santidad, pero si habláramos del perdón, de la paciencia, de la justicia, cada demanda de Dios hacia nosotros, cada exhortación que Dios establece en su palabra, no está basado en caprichos divinos, sino en aquello que Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas, y está tan convencido que va de acuerdo a su personalidad, a sus atributos. Es bien importante que entendamos esto, porque a veces como padres creemos que basta con cumplir con la primera parte. A ver, hijo, ya no estés en ignorancia, mira, te voy a iluminar, aquí el sensei te va a enseñar, y llegan los padres con su experiencia y el famoso discurso de, oh cielos, yo cuando tenía tu edad, ¿verdad? Que todos nosotros también escuchamos alguna vez como hijos, pero el hijo no razona eso en ese momento. El hijo piensa que al contrario, ¿no? Que nosotros ya somos dinosaurios de la era prehispánica y prehistórica, y que estamos ahí con Isaías y con Elías y con Abraham, y que no estamos actualizados y que no conocemos su cultura y que no entendemos este mundo, y no va a servir muchas veces que tú le digas lo que tú hiciste o lo que no hiciste cuando tenías su edad, pero va a impactar más lo que él ve que tú estás haciendo en este momento. ¿Cuál es la conducta que estamos teniendo más allá de lo que nosotros estamos diciendo? El apóstol Pablo, en una de sus cartas, lo conocemos perfectamente, Primera de Corintios 11:1, no lo busques, te lo voy a citar, le dice a la iglesia de los Corintios: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo sabía que el discurso de haz esto, haz aquello, haz lo otro, seguía siendo incompleto si no iba de la mano con lo que él hacía. Uno de los más grandes enemigos de la fe, de las convicciones, es la incongruencia. Cuando nosotros a nuestros hijos o a cualquier persona le decimos algo, pero hacemos otra cosa, lo que termina resultando es en tropiezo. Romanos 2:24 dice que el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por culpa de judíos religiosos que decían una cosa, pero que vivían otra cosa totalmente distinta. Entonces, como padres tenemos que entender esto, porque pensamos que se trata únicamente nuestra chamba de transmitir información. Y yo puedo venir y leer un montón de libros de paternidad y cursos y estar bien preparado y estadísticas y darle el mejor speech a mi hijo, pero está demostrado por los sociólogos y psicólogos y gente que estudia la conducta humana, creyentes o no creyentes, el gran impacto que tiene en nuestras generaciones, más allá de lo que decimos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos. Hay estadísticas alarmantes en el mundo de hijos de pastores que están peleados con Dios, que aborrecen la iglesia, que se apartan de las escrituras, porque papá y mamá dan sermones impresionantes los domingos, pero no los viven entre semana. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Y es el más claro ejemplo de que tú puedes tener el mejor sermón, hijos de personas que pastorean iglesias de decenas de miles de personas, famosos, seguidos en ocasiones por millones. Muchos de ellos se han proclamado ateos, hijos de músicos, de cantantes cristianos, ¿verdad? Que están siguiendo otras tendencias, que se han apartado por completo del evangelio. Y dices, pero ¿por qué se han crecido rodeados de enseñanzas poderosas? ¿O no la palabra de Dios es poderosa? Fíjate este ejemplo, porque ¿qué es más poderoso que nuestra palabra? La palabra de Dios. Pero aún la palabra de Dios no puede tener el peso que debería si no hay congruencia. ¿Cuánto más con nuestras palabras? No sé si me explico. Estamos hablando de la palabra de Dios.
que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, que nos trae libertad al conocerle y conocer la verdad y la verdad te hará libres, que el hombre que medita en ella de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, y que es la lámpara de nuestros pies, la lumbrera de nuestro camino. Salmo 119, 105. O sea, hay poder en la palabra de Dios. Hace poco, la última vez que me tocó compartir con ustedes, prediqué acerca de eso, de la veracidad de la Biblia, las evidencias de su confiabilidad, de su divinidad y el poder que tiene en nuestras vidas. Y sí, la palabra de Dios es poderosa. Pero tenemos aquí un ejemplo actual, práctico y estadístico que va de la mano de un ejemplo bíblico teológico, ¿no? Porque alguien puede decir, no, esa es información obsoleta, o viceversa, no, son datos, pero no es lo que la Biblia dice. No, la Biblia dice que cuando yo digo una cosa y hago otra, Romanos 2:24, bueno, viene desde el 21, la gente no va a creer en Dios a pesar de que se le predique la palabra, sino va a blasfemar. Y lo vemos en las estadísticas. Hijos escuchando sermones excelentes de la palabra y dices, ¿y por qué la palabra, que no es la palabra de un padre, sino la palabra de nuestro Padre Celestial, con todo su peso y gloria y poder, no logra impactar sus vidas? Porque vuelvo a repetir, hay algo que tiene más peso en sus vidas en ese momento que la palabra que están recibiendo, que es la actitud que están observando. Cuando Pedro nos llama a estar preparados para defender nuestra fe en 1 de Pedro 3:15, añade, manteniendo vuestra buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados aquellos al conservar su buena conducta. Entonces sí, prepárate, la información y la apologética que a mí me apasiona, ¿verdad? Y los argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pedro dice, de nada va a servir toda tu apologética si defiendes el evangelio con tus palabras, pero lo estás tumbando a golpes con tus hechos. Si dices una cosa, pero la gente ve que tu vida no es congruente. A lo que voy con todo esto, queridos papás y de paso mamás, es que es importante que nosotros seamos íntegros. ¿Y que es una persona íntegra en este contexto? Que vive o al menos intenta vivir, no voy a poner cargas como los fariseos, todos seguiremos cometiendo errores. Pero es diferente que cometimos un error, pecamos, lo reconocemos con nuestros hijos, tenemos la humildad inclusive de pedir perdón y saben que es parte del proceso de la lucha de todo ser humano y ellos te van a conocer ahí la gracia de Dios y la paciencia de Dios y el perdón de Dios, a que como papá yo viva de forma permanente y sistemática una doble vida en todas las áreas y que digo una cosa pero haga otra. Y lo más seguro es que ellos van a imitar más que lo que decimos que hagan, lo que ven que nosotros hacemos. ¿Cómo serían tus hijos si te imitaran a ti? O la voy a replantear de otra forma. ¿Te gustaría que de grandes fueran como tú? Que tuvieran lo que tienes en tu mente, que hablaran como hablas, que sientan como sientes, que traten a los demás como tú los trates, que tengan la fe que tú tienes, porque es muy probable que por ahí va a ir, que van a seguir muy de cerca ese camino, con algunas variables, pero van a imitar mucho de lo que nosotros somos. Esto lo entiende perfecto el Señor y por eso dice, sean santos, porque yo soy santo. Nuestro Padre Celestial dice, voy a modelar, no solamente con mis palabras. No es un Dios tirano desde el cielo diciendo, haz esto, aquello y lo otro, pero Él vive una vida muy lejana de esa realidad. De hecho, desde el huerto del Edén, Él determinó que fuéramos hechos a su imagen y semejanza, hablando no solamente de nuestra apariencia, sino de nuestros componentes internos. Algún día hablamos de esto, lo explicamos más a fondo para no generar malentendidos, no me voy a meter ahorita en ese tema, pero la Biblia es clara en ese sentido de cuál era el propósito de Dios desde el principio de la fundación del mundo para su creación. Entonces, quiero que vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 6 y quiero que veamos esto que era un principio sagrado, poderosísimo para el pueblo de Israel. Y si alguien tiene autoridad para hablarnos de esto, son ellos, porque han prevalecido a pesar de que han sido llevados cautivos una y otra vez, invadidos, exiliados casi 2000 años.
han mantenido su identidad nacional, sus creencias, costumbres, fiestas, tradiciones, creencias, valores, religión, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no han sido absorbidos por otra cultura, por otro imperio de tantos que los llevaron cautivos? ¿Por qué no fueron asimilados a todo el mundo donde fueron esparcidos en el 70 después de Cristo hasta 1948? Hace poco te contaba, ¿no?, este ejemplo de que después de que una familia emigra al extranjero, 3 o 4 generaciones después, se acabó por completo la identidad nacional. En aquel mensaje de la veracidad de la Biblia, que te recomiendo mucho porque creo que lo di segundo y tercer servicio, ahí está en mi canal de YouTube, y veíamos pues por lo estrictos que ellos eran en la transmisión de sus creencias. No era nada más, haz esto, o ve a la escuela que te lo enseñen, sino que algo que reforzaban de una manera sistemática, y parte de ese sistema, o más bien yo puedo decir que todo ese sistema viene resumido en esta porción, Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. De hecho, desde el versículo 1 viene como el gran mandamiento, se conoce como el Shema. Oye Israel, Jehová el Señor nuestro Dios, Jehová uno es, todo eso que es preciosísimo, pero quiero que nos brinquemos aquí al versículo 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice después en el versículo 6 la forma a través de la cual esto iba a ser transmitido a las siguientes generaciones. Y vuelvo a repetir, si alguien tiene autoridad moral para hablarnos de una correcta transmisión de las creencias a las siguientes generaciones, son ellos. Y vamos a ver que en esa transmisión no solamente se implicaba la parte verbal, sino que había otros 2 aspectos que iban a ser transmitidos de 3 formas distintas. Estas 3 formas, hoy el tiempo no nos permitirá mucho profundizar en ellas, pero quiero que veamos esto. Dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, primer parte del proceso es, las vas a enseñar a tus hijos, dice la Biblia, se las enseñarán en la escuela, se las enseñará el pastor y los maestros de la escuela dominical. Y si son hijos rebeldes, te cambias de iglesia a una con un mejor ministerio infantil. ¿Eso dice? Porque luego los padres piensan que la educación de los hijos es chamba de la escuela dominical o de la mamá. Digan conmigo, tss. Y vas a ver lo que Dios manda a los padres, a los patriarcas desde el Antiguo Testamento. Yo recuerdo cuando era pastor de jóvenes que había papás que me echaban la culpa de la rebeldía de sus hijos. Es que seguramente no les predican lo que necesitan para cambiar y por eso está de rebelde, ¿verdad? Yo lo traigo aquí cada viernes y sigue igual. ¿Ves que no podemos en una hora de sermón el viernes competir contra 24 horas del día los otros 7 días de la semana? Es imposible. Es como comer sano una de las comidas. Oye, nutriólogo, ¿por qué no he bajado de peso si el lunes desayuné bien sano? ¿Y qué comí el resto de la semana? Pues papas, hamburguesas, hot dogs, pizzas, refrescos, caguamas, pozole, atole, pero el lunes desayuné muy sano. Bueno, es que no sirve de nada el desayuno de lunes si lo echa a perder con sus porquerías el resto de la semana. Y al revés, cuando te portas bien en todas las comidas, de hecho, hasta la fecha todos los nutriólogos que conozco te recomiendan una comida libre al menos en la semana, por muchas razones. Un día date libre, lo que quieras. Yo me acuerdo que las primeras veces, oye, pero no me va a afectar. No, porque es una entre todas las demás. Y todas las demás van a pesar más que esa una. Y es lo mismo con nuestros hijos. Si ven todo el tiempo esa integridad, no somos perfectos. Y de vez en cuando verán que nos convertimos en esa comida chatarra, pero no va a pesar porque saben que no es esa nuestra vida. Que ese fue un error, que esa fue una caída, que esa fue una lucha, que esa fue una equivocación, un impulso del momento, pero que nosotros sistemáticamente vivimos una vida o buscamos vivir una vida íntegra. Entonces, antes de hablar las palabras, dice Deuteronomio 6, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente, ¿dónde tienen que estar? En mi corazón. Pero antes, fíjate cómo empieza este pasaje, el Shema. Versículo 4. Oye, Israel. Y hasta después es que dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino
y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No sé si identificamos, pero hay tres, ¿cómo lo puedo decir? Tres partes en este proceso. Y la última de ellas es enseñar. Y a veces lo hacemos al revés. Creemos que lo primero que tenemos que hacer es enseñar y nos olvidamos de las otras dos. Lo primero que vemos aquí, antes de hablar, es escuchar. Antes de decir, enséñaselas a tus hijos, Dios dice, escúchalas tú. Oye, Israel. Y este oye en hebreo no es el escuchar sin atención, porque hay diferentes palabras con diferente significado. Por ejemplo, cuando tu esposo está viendo el fútbol o la televisión y le dices algo, ¿te está oyendo o te está escuchando? Te está oyendo, pero no te está escuchando. Es el mejor momento para pedirle que te preste la tarjeta y decirle que si puedes irte a endeudar. Y como no está escuchando, te va a decir que sí a todo para darte el avión y seguir viendo su partido. Porque los hombres, a diferencia de las mujeres que pueden estar haciendo cuatro cosas al mismo tiempo, con una mano en el sartén y otra en el teléfono hablando, y tiene al perro acariciándolo con la izquierda, y cargando al bebé con la mano derecha, ¿verdad? Y revolviendo la sopa con la boca con la cuchara. El cerebro del hombre solamente se puede enfocar en una tarea a la vez. Entonces, está viendo el fútbol y, oye, mi amor, y parecemos cavernícolas en ese momento. Entonces, ese es el momento. ¿Me puedo ir a endeudar y cambiar de una vez todo a la cocina? Ajá. Y puedo también comprar la bolsa que te pidió el otro día que me dijiste que no. Sí, porque no está él escuchando, está solamente oyendo. Pero esta palabra en hebreo no es oye, realmente está mal traducida porque los traductores, ¿verdad? Pues bueno, no tomaron en cuenta lo que en nuestra cultura actualmente significa la palabra oír. Y a diferencia de escuchar, pero aquí es escucha con atención. Entonces yo entiendo de acá que antes de hablar a mi hija como padre, yo tengo la responsabilidad delante de Dios de escuchar su voz, de pasar tiempo en oración para ser guiado por la palabra de Dios, para ser dirigido, como dice Romanos 8, por su Espíritu Santo. Porque si no, voy a transmitir una información equivocada. Y como padre voy a empezar a educar mal, a modelar mal, porque de entrada yo escuché incorrectamente. Entonces tenemos esa responsabilidad. Ser papá no es nada más, le digo lo que tiene que hacer, sino yo tengo que oír. Oír porque mucho de lo que me enseñaron quizá estuvo mal. Entonces hay padres que están educando con lo que creía el tatarabuelo que era correcto y que le enseñó al bisabuelo y que le enseñó al abuelo y que le enseñó al papá y está repitiendo errores generacionales porque no hemos venido a la palabra a escuchar lo que Dios dice. Entonces, cosas que te enseñó tu papá, ¿verdad? De que, y así es un hombre, o así no debe de ser una mujer, quizá no son bíblicas. Hay muchas cosas que nosotros creemos que no son correctas. Probablemente hasta ideas que teníamos cuando llegamos a Cristo, estuviste en una congregación ahí medio hereje, ¿no? Herejes de buen corazón y te enseñaron cosas que no eran por ahí y no hemos tenido nosotros la humildad de venir a la palabra y decir, Dios, háblame. Y darnos cuenta que hay conceptos, que hay ideas, que hay formas que no están bien y que tenemos que cambiar para vivir primeramente nosotros una vida correcta y entonces poder transmitir a nuestros hijos. Prepararnos para responder sus dudas, de acuerdo a cada etapa que ellos van enfrentando, poder escuchar qué dice la palabra de Dios y darles un consejo basado en la palabra de Dios. Cuando llegue tu hijita también, mamá, en la adolescencia y con temas emocionales y que le rompieron el corazón, o a tu hijito, papá, ¿de dónde va a ser la fuente de información del consejo que vamos a dar si no pasamos tiempo en la palabra de Dios? Entonces yo recomiendo que de acuerdo a cada etapa busquemos literatura basada en la Biblia que nos vaya enseñando. Y hay libros de cómo hablar de sexualidad en cada etapa de los hijos, de acuerdo a la edad que tienen.
y material también cuando van entrando a la adolescencia. Ya hay ministerios, ya hay predicadores. Hay un ministerio que me gusta mucho que se llama Enfoque a la Familia. Su director es Sixto Porras. Ojalá que algún día pueda estar aquí con nosotros, con consejos muy prácticos. Entonces, de acuerdo a la edad de cada quien, y tienen ahí entrevistas y material. A ver, y si tu hijo es niño, y si es adolescente, y si es grande, y los hijos que ya se fueron de casa, porque de repente nos agarran de bajada y decimos pura babosada que se nos ocurre en ese momento. Cuando lleguen a la universidad y te empiecen a preguntar, ¿por qué la Biblia y no otros libros? Si Jesús en verdad existió o es un fraude que tomaron y que inventaron de las creencias paganas de la época, y que había otros salvadores crucificados y resucitados al tercer día, y que el taurobolio es de donde parte toda esta enseñanza, y un montón de cosas que les empiezan a meter en la cabeza y te empiezan a bombardear de preguntas, y si Dios existe, y que si no venimos de la evolución, y que si no descendemos del chango, y de repente voltean a ver a su papá y dicen, yo creo que sí desciendo del chango, y no sabemos como padres qué responder. Nuestros hijos tienen que estar preparados, no los podemos ocultar en una burbuja. Ahorita que es el mes de junio, ¿no? Por todos lados banderas de arcoíris, y por todos lados este mensaje que quiere distorsionar sus ideas y sus conceptos, y no tenemos argumentos racionales de peso para poderles educar, para poderles guiar, para que ellos tengan convicciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Es decir, voy a estar bien preparado porque estamos en guerra, y cuando el enemigo quiera atacar a mis hijos, no sabe con quién se va a meter. Va a sacar papá Schwarzenegger, su arsenal espiritual, la AK-47 espiritual, ¿verdad? Lanzagranadas espiritual, y estamos bien listos para lo que venga, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción ya hasta se me olvidó por su amén, me distrajeron, ¿ya ven? Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos armas poderosas para derribar todo argumento y toda altivez que se levante, y todo este ataque y toda esta ideología y todo este bombardeo. Pero ¿cómo vamos a usarlas si no las conocemos? Es como mandar un soldado a la guerra sin haberlo preparado, con un rifle nuevo que nunca le enseñaron cómo se usa. Entonces, como padres, primero tenemos que escuchar. Invirtamos tiempo para leer la Biblia cada día. Organicemos nuestra agenda de forma sistemática. A ver, voy a leer este programa de lectura, o me voy a poner cierta cantidad, o al menos un capítulo, unos versículos, pero bien meditados, ¿verdad? No se trata de tanto de la cantidad, sino de la calidad. Que hay gente que dice, ya acabé la Biblia en un año, ¿y qué aprendiste? No, pues nada, no me acuerdo de nada. Entonces, no te afanes tanto por la cantidad, sino por ir asimilando y meditando, entendiendo y guardando y viviendo lo que vas leyendo. Leer a la par algún libro, alguna literatura cristiana. Escuchar al mismo tiempo alguna predicación. Mientras vas manejando, mientras lavas el coche. A mí me gusta lavar el auto en casa, me ahorro una lana, me queda mejor, hago ejercicio y escucho una prédica. 4 pájaros de un tiro estamos matando, ¿verdad? O sea, hay algunos que van al autolavado y se respetan, ¿no? Pero ahí están, echados en la silla, con el teléfono, viendo TikToks. Entonces, ya si lo lleva hasta el autolavado, bueno, al menos agarre el teléfono para leer la Biblia o para escuchar alguna prédica. Utilicemos bien el tiempo, dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Busquemos de forma intencional cómo puedo usar mi tiempo para escuchar. Una vez que escuché, ¿ahora qué sigue? Hijo, siéntate, esto aprendí, te voy a sermonear. No. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor uno es. Y estas palabras que te mando hoy, o sea, viene todo el contexto previo de los 10 mandamientos en el capítulo 5. Recuerda que no había división de capítulos en el original. Entonces, toda esta palabra que ya recibiste, que ya escuchaste, ahora, paso número 2. No dice, estarán en tus pláticas, en tus sermones, en tus consejos, estarán en tu corazón. Ahora yo tengo que asimilarla y tengo que empezar a buscar de parte de Dios sabiduría y su poder para vivirla. Porque como dijimos al principio, si llevo una doble vida y no soy íntegro, pues qué bonito lo que escuché, pero de poco sirvió si no lo ven. Santiago 1:22 dice que hay que ser no solamente oidores, sino también hacedores.
Este punto va a ser muy breve porque ya le expliqué al principio del mensaje, que es quizá la parte central y lo más importante. Ser íntegros, buscar vivir una vida ad hoc de lo que nosotros escuchamos y decimos, porque si no, pues no va a servir de nada. Cuando alguien te vende algo, te he puesto yo este ejemplo del vendedor muchas veces. Eh, ¿Qué harías si, por ejemplo, llega una persona y te empieza a hablar de un nuevo shampoo milagroso para que crezca el cabello y te dice, no, 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 este no es un fraude, te empieza a hablar de los nuevos descubrimientos científicos, estadísticas y te empieza a dar ejemplos y te empieza a dar un discurso así hiper rimbombante que te le empiezas a creer y cuando estás a punto de pagarle resulta que el vendedor es el perro Bermúdez? ¿Cuánto se lo comprarían? ¿Quién le compraría un shampoo para crecer el cabello al perro Bermúdez? Levanten la mano. La respuesta es absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque aunque se oye bonito, pues lo volteas a ver y dices, no se ve. Por más zambombazo que te diga que es el shampoo, no, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? En cambio, si conociste un hermano, pues que era discípulo del perro Bermúdez, los que nos siguen de otros países, el perro Bermúdez es un excronista de fútbol mexicano que no tiene cabello. Eh, Tengo su permiso para contar esta ilustración porque es mi tío, hermano de mi papá. Entonces él sabe perfectamente que su vida es de bendición para la familia de la fe al utilizarlo como ejemplo, ¿verdad? Y bueno, entonces regresando al punto, si llega un hermano ahora que de repente era discípulo del perro Bermúdez y lo ves con la greña de Sansón y le preguntas, oye, ¿cómo le hiciste? Pues me compré un shampoo. ¿Y qué tiene que hacer? No, no tengo idea. No sé mucho. No te sabe explicar mucho, pero ¿qué le dirías? Oye, yo lo quiero. Aunque no sepas decirme mucho, pues se ve que te está sirviendo. Porque pesa más lo que se ve que lo que se oye. Yo puedo decir una cosa, pero si no se ve, mis palabras no van a impactar. En cambio, cuando tú ves que tuvo efecto, dices, no, yo quiero eso. Entonces nuestros hijos no solamente están oyendo, nos están observando. Y a veces dicen, qué bonito sermón, papá. Lástima que no se ve. Está bien padre tu choro de la moralidad, pero no lo veo reflejado en tu vida. Sí, eso del amor al prójimo estuvo chido. Y que no le haga bullying a mis compañeros, pero es que, pues, cómo tú tratas a los demás y cómo le hablaste ayer al mesero, me dice a gritos lo contrario. Pues, ¿cómo vamos a convencerlos de que respeten a los demás si ven que en casa mi papá y mamá se respetan? Y no hablo de un conflicto que todos podemos llegar a tener, sino ya de un hábito de todos los días, quizá de todo el día. Entonces están creciendo bombardeados por un mal ejemplo y hasta aquí se quedó el discurso, porque ya el resto no va a tener peso si primero no oí y luego guardé en mi corazón. ¿Cuál es el discurso que estamos dando y cuál es el discurso que estamos nosotros reflejando? ¿Qué es lo que decimos? Pero más allá de qué decimos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dios quiera que sea al revés, que volteen a ver nuestras vidas y que digan, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. Yo lo vi en un tiempo de crisis y le pesó y le dolió y lloró, pero se aferró al Señor y se levantó. Y a diferencia de otros padres, no se refugió en los vicios, en las drogas, se refugió en el Señor y Dios le dio esa fuerza. Yo de grande quiero ser como Él. Yo quiero un matrimonio como el de mis padres. Que tu hijita diga, yo el día de mañana quiero que mi esposo me trate como mi papi me trata. Que sea un papi caballeroso, que la atiende como princesa, que él abre la puerta, que la cuida, que le habla bonito. Luego las chiquitas crecen y andan con puro patán. Y llega el novio con los pantalones todos rotos, la greña está acá, pestando, ¿verdad? ¿Qué pasó, suegro? Con su churro de mota. Génesis 1 dice que Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. Y vio que era bueno. Jesus is love. Y es que, ¿cómo vio a este cuate? Pues porque no tuvo el impacto de la figura paterna, de papá amándola, cuidándola, lo digo entre comillas, alabándola.
no como alabamos a Dios. No es que la palabra alabanza en sí significa elogio. Entonces, no en este sentido, oh, te adoro, hija, te alabo, sino, qué preciosa estás, qué bonita, eres inteligente, etcétera, etcétera. Y menos de eso no va a aceptar. Es parte del propósito de la cena baile que viene esta próxima semana, el viernes, papás e hijas. En el folleto que les damos les recomendamos algunas cosas previas del trato ese día hacia su hija y en el mensaje hablaremos un poco más de esto, de cómo tenemos que poner la vara bien alta. Así que el patán pelafustán que llegue, sepa que no la va a conquistar con cualquier cosa, porque ha tenido toda la vida este trato de parte de papá. Entonces primero escuché, busco vivir una vida íntegra. Reconozco con mis hijos cuando me he equivocado para que eso no les tropiece, sino que el enemigo no lo utilice para destruirlos. Ah, mira, tu papá dijo una cosa, hizo otra, sino que ahí vean un ejemplo de humildad al reconocer del perdón de Dios y de la gracia de Dios. Y que entonces digan, yo quiero al Dios de mis padres. Y se siga prolongando generación a generación como era antes, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Que nuestras siguientes generaciones digan, yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como mi bisabuelo, yo quiero ser como mi papito. Y cuando nosotros oímos y hablamos, entonces tenemos la autoridad moral, que de todas formas tienes la autoridad de hablarlo, pero no te garantizo que vaya a pesar mucho lo que dices para la tercera parte del proceso. Y estas palabras que ya escuchaste, que ya guardaste, ahora sí, versículo 7, las repetirás a tus hijos. ¿Qué es repetir? ¿Qué es repetir? El término es muy sencillo. Es decir algo que antes leíste o escuchaste. Es repetir, es volver a decir. Ya lo escuché yo, entonces ahí te va. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Muchos papás no repiten, solo dicen. La diferencia entre repetir y decir es que repetir es decir algo que alguien antes te dijo, que escuchaste. Decir es algo que nació de ti. Como padres tenemos que ser repetidores, porque si dices significa que lo que estás diciendo viene de tu corazón y quizá lo que tú crees no es del todo correcto. Pero cuando repites no hay falla. Cuando repites lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me explico o no? No cuando repites lo que dicen las redes sociales, no cuando repites lo que dicen los influencers. Pero las nuevas generaciones pues tienen tan poco impacto en el círculo más cercano, sale cualquier loco a decir babosada y media y todos se lo creen y todos lo repiten y todos lo hacen, porque no están pesando las palabras de papá y mamá. Y luego llegan los amigos y lo que dicen los amigos empieza a hacer que duden de su fe, de sus convicciones, porque no las tienen firmes, porque no han sido establecidas de esta manera. Entonces, no los podemos tener en una burbuja. El enemigo de alguna forma los va a atacar. Como te dije en ese mensaje, ni aunque los tengas en colegio cristiano, aún ahí Satanás buscará la forma de infiltrarse. Y allá afuera y en cualquier momento. Me impactó hace poco, fuimos a casa de mi suegra, estaban unos hermanos con su hijita, y luego salió otra vecinita, puras niñas chiquitas de menos de 11 años, y se van a un parquecito enfrente a jugar, y en la noche mi hija nos cuenta lo que platicaron, y pues que la niña tenía un muñequito y tenía un libro de ocultismo para hacerle hechizos al muñeco y para que no se moviera y que no hablara y que no sé qué, y les empezó a compartir de ocultismo. Entonces mi hijita y la otra niña que eran cristianas le empezaron a decir que estaba mal, que eso era del diablo y que no sé qué, y mi hija nos contó todo. Pero imagínate que no tenga convicciones firmes, la empiezan a inculcar en el ocultismo desde esa edad. Si yo no tengo una relación con mi hija y tiene bien claro los conceptos del bien y del mal y de qué es correcto y qué no, ¿y por qué? Pues le puedo decir, pero si no tiene la convicción, ahí empieza a dudar. ¿Y qué tal que la magia blanca es buena? Porque le dijo a la niñita, no, es magia blanca. Si mi hija no tiene bien claro los conceptos, pues a lo mejor, pues papá, es que no sabe esto de la magia blanca, lo que él ha dicho es la magia negra, pero pues está padre, porque mi amiguita me dijo. Pero cuando hay una relación sólida y conceptos firmemente establecidos, no cualquier persona se los va a chamaquear. Entonces ya escuché, ya guardé, y ahora sí, repito. Repetirás estas palabras a tus hijos, y fíjate las tres formas, quiero los pocos minutos que nos quedan,
meditar en estas tres formas. Hablarás de ellas, di conmigo, 1, estando en mi casa. 2, andando por el camino. 3, al acostarme y al levantarme. Tres formas que establecen tres principios. El primero es, hablarás de ellas estando en tu casa. En un pasaje paralelo que repite lo mismo, no sé si tengo la nota, si no me equivoco, es de Deuteronomio 11, si no, búscalo y lo vas a encontrar, dice, cuando te sientes con ellos en tu casa. Se añade este detalle. Entonces, eso habla de tiempo, estar en mi casa. Hay padres que nunca están en su casa. Hay ministros que nunca están en su casa. Hay pastores que nunca están en su casa. Se le exige al que anhela obispado, primera de Timoteo 3, obispado del griego episcopos, que significa el que está a cargo de la iglesia, el pastor, que sepa gobernar bien su propia casa, porque si no sabe cuidar de su casa, ¿cómo cuidará del rebaño del Señor? Gobierno implica presencia. No es bíblico que el pastor, por causa del ministerio, esté todo el tiempo, consejerías, estudios, esto y lo otro, y que no esté en su casa. Bíblicamente quedó inhabilitado si no tengo ni siquiera la intención de cuidar de mi propia casa. No puedo gobernar donde no estoy y es un requisito y pasa muchísimo. Lunes a viernes, todo el tiempo, actividades, fin de semana, congresos, seminarios, viajes. Algunos hasta se jactan. Yo escuché uno que una vez dijo, oye, es la primera vez en 15 años que estoy 2 semanas seguidas en mi casa. Llevo 15 años viajando toda la vida, todo el tiempo. Y dije, esto no es algo de lo que jactarse, es una vergüenza. A mí no me gusta viajar sin mi familia. Y si me toca, cuando nos invitan a mi esposa y a mí, yo pago el vuelo de mi hija cuando voy a predicar a otro lado. Y cuando nada más me invitan a mí, a veces pago el de las dos. Y pocas veces me toca ir solo. Y cuando voy no me gusta. Y lo mucho de pis y corre el fin de semana. Y muy de vez en cuando. Porque ni es sano que yo me ausente de la congregación, ni es sano que yo me ausente de mi casa. O sea, a muchos les pasa eso, la farándula del ministerio, y por aquí, por allá, y en redes sociales presumiendo, miren qué famoso soy y por cuántos lugares voy. Los atrapó el mundo, la vanagloria de la vida. ¿Y de qué sirve ganar a todo el mundo si en casa ni saben quién eres? Y me escucharon millones, pero no te escuchó tu chiquito, tu chiquita. Y te perdiste a costa de eso, o del trabajo, y la empresa, y los negocios. Te perdiste de sus festivales, te perdiste de sus cumpleaños, te perdiste de sus momentos más importantes. Todo lo demás va y viene, pero esos momentos no regresan. Muchos de ustedes saben, me han mandado mensajes en la tarde y los dejo bien gacho en visto. Reconozco que no está bien. Me he disculpado, les digo, si no te contesté, mándame un emoji el otro día para que el mensaje sube, porque soy un caos con el WhatsApp. Lo reconozco, no es correcto. He tratado como de ir mejorando esa parte, pero me es imposible. Yo les he dicho, en la tarde no va a contestar, porque estoy con mi familia. Cuando estoy comiendo y luego cuando acompaño a mi hija y juego con ella, no voy a estar con el teléfono. Bíblicamente no es correcto. ¿Cómo voy a atender a otros si no atiendo mi propia casa? ¿Con qué autoridad moral voy a ayudar a otros? Entonces, si Dios no me autoriza a mí, ni por su iglesia, descuidar mi familia, ¿por qué le habrá autorizar a alguien más? Por su empresa o por su negocio. Si ni por los asuntos espirituales y eternos nos da el permiso, ¿por qué no lo sabría dar por los temporales y terrenales? ¿Sí me explico? Entonces, papá tiene que estar en casa. No estoy diciendo que no salga a trabajar. Pero dices, estando con ellos, cuando te sientes con ellos en la mesa, estando en tu casa, al acostarte y al levantarte, fíjate a lo que se refiere. Estar en tu casa es tiempo. O cuando te sientes con ellos en la mesa, que al menos te propongas que una de las tres comidas estés con ellos. Ok, en la comida te tocó estar fuera trabajando, pero en la mañana estuviste con ellos, o en la noche. Que te fuiste muy temprano, pero bueno, te fuiste a comer a tu casa. Que no pudiste, bueno, en la noche se sientan juntos a la mesa. Pero tiene que haber un tiempo diario
de conexión. Que Dios te guíe y te ilumine, pero te las tienes que ingeniar. Y si tengo que cerrar el changarro antes y ganar menos para estar con mi familia, aplicamos la de Proverbios que dice que mejor una mesa donde hay un bocado seco y en paz que de casa llena de provisiones pero donde hay contiendas. Que mejor la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado, y no se refiere al marido, ¿verdad? Donde hay odio. Ahora, si puedes tener todo, gloria a Dios. Si puedo tener las provisiones y al buey ese sobre la mesa y todo, aleluya, ¿verdad? Pero si tengo que elegir entre la paz y el amor y todo lo demás, primero está la parte emocional. Entonces, quizá implique que voy a percibir un poco menos, cerraré un día a la semana el changarro, hablaré con mi jefe, me tomaré ese día de descanso que no me he tomado. Hay gente que trabaja de sol a sol todos los días de la semana, tienes que poner un límite, porque sí, Dios desde el huerto del Edén crea el trabajo, que es un medio para proveer, pero no puede reemplazar a las personas a quienes estamos proveyendo. Entonces el trabajo es bíblico y nos manda según de Tesalonicenses que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan, pero nunca que eso empiece a reemplazar nuestro tiempo con nuestra familia. Ahí ya no estamos dentro del orden de Dios. O sea, a veces tendremos que renunciar. Lo que te decía cuando me toca viajar y pagar sus vuelos, a veces ni es que fuimos, a veces nos quedamos 2, 3 días más para conocer, a veces no. A veces es simplemente para seguir juntos. Entonces, entendemos esto, que no todo en nuestra mente puede ser pensar y cómo ahorro más y cómo gano más, sin entender el dinero es para vivir. Y muchos por causa del dinero no están viviendo, están suplantando su vida. ¿Y de qué les va a servir el día de mañana ser los más ricos del cementerio? Entonces, buscar el tiempo para, voy a estar con ellos en mi casa. Ok, no pudiste entre semana. Pastor, trabajo en Ciudad de México, me han dicho, y salgo muy temprano, llego muy tarde. Conéctate en la tarde por videollamada con ellos, aunque sea 10, 15 minutos, sin distracciones. Hijito, esposa, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Cuéntame tu día, pa. Ora por ellos en ese momento o en la noche antes de que se duerman por una llamada. Cuando me tocaba ir a Santa Fe, cuando estaba la congregación allá, hubo un tiempo que me tocaba ir martes, jueves, a dar estudios entre semana y en la noche marcaba las buenas noches, una oración y era una forma al menos de tener cierto contacto. No pudiste entre semana mucho contacto, llegó el fin de semana, dales un buen tiempo el fin de semana. Pues lo que hacen muchos, llega el fin de semana y se saturan de más actividades, con más personas. Van a ver a medio mundo y no están con los hijos. ¿Qué está provocando esto? Falta de presencia. ¿Qué provoca la falta de presencia? Rompimiento de la relación, desconocimiento de la persona. El día de mañana, por eso, la voz de su amigo Pedrito, que tiene 13 años, pesa más que la tuya. Y resulta que él es más experto que tú y sabe más que tú para tus hijos. Y tú dices, eso no es cierto. Por supuesto que no lo es. ¿Por qué entonces lo escucha más a él? Porque él lo conoce y a ti no. Porque cuando hay una relación y la confianza es algo que se gana a través de la relación. Y cuando terminamos siendo desconocidos para nuestros hijos, nos volvemos personas poco confiables. Porque desde pequeño les enseñamos a tener cuidado con las palabras de un desconocido. Lo que algunos padres no se dan cuenta es que a veces ellos se vuelven con el tiempo eventualmente en ese desconocido. Di conmigo, uyuyuy, ayayay. Cuando te sientes con ellos en tu casa, al acostarte y al levantarte, mi presencia, tiempo, al acostarte y al levantarte. Si pudiste cuadrar tu día para que antes de partir muy temprano los vieras en la mañana, oraras por ellos en la mañana, desayunaras con ellos en la mañana y en la noche, eso es lo ideal. Pero aquí habla de tiempo y habla de presencia y establece otro principio. No es bíblico que una familia viva permanentemente separada. Oye, que te tocó irte de avanzada temporalmente a un lugar y que tu familia te va a alcanzar, no es lo ideal, pero ok,
es temporal, fuiste como los espías de Canaán. Pero que un papá vive en una ciudad y su familia en otra y no se vean, no está dentro del orden de Dios. Pastor, que me ofrecieron trabajo en Mérida, o en Estados Unidos, o en Tailandia, donde sea, pero pues que mi familia no, ese trabajo no es de Dios entonces. Y estoy esperando la confirmación, no necesitas con que Él se te aparezca. Así dice el Señor, aleluya, ese trabajo no, no, ahí está su palabra. Dios habla, pero no lo vemos, ahí está. El principio de hace rato. Vas a tener al buey engordado, la casa de provisiones, tus hijos con lo último de la moda, de tecnología y de todo lo que quieras, pero sin padre ni madre. Y si es porque así se dio por causas de la vida, que papá partió, que no lo conocieron, algo por el estilo, bueno, es distinto, pero que esté y decida no estar, porque le dio prioridad al buey engordado y a las provisiones, no está dentro del orden de Dios. Pues entonces, ¿cómo le voy a hacer? Confiar en que Jehová Jireh es su nombre y el Señor proveerá, si tú le honras. Y vas a ver que, como David dijo, joven fui y envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Pero es este mundo de tanta falta de contentamiento, este mundo con tanta gente con tantos complejos, desesperada de llamar la atención, de tener reconocimiento, está buscando a través de acumular cosas, de qué tengo, dónde vivo, qué hago, que no sé qué, llamar la atención y que me vean, y no se dan cuenta de que están sacrificando lo más importante, de que hay cosas que valen más que todo lo material, y no valoramos. Yo te conté hace unos meses que tuvimos una falsa alarma con un susto con nuestra chiquita. Y cuando nos dimos cuenta que era una falsa alarma, yo sentí que ella volvió a vivir y que yo volví a vivir. Y yo entendía ya esto, y lo predicaba y lo vivía, pero ahora se volvió todavía mucho más intencional. Y tenemos mi esposa y yo los planes a un mediano plazo, de cambiarnos de casa, de acercarnos un poco más a la ciudad. Y le dije, mira, seguimos con los planes, pero se van a extender un poco más porque no voy a sacrificar por ellos calidad de vida. ¿Y de qué sirve que ya en la casa de tus sueños y todo, y ahora estás embarcado ahí no sé cuántos años y no puedes tener calidad de vida? Y es lo que le pasa a mucha gente. Ahí están amarrados con la hipoteca aquí a que venga Cristo y no la pueden pagar, y apenas aquí hasta el cogote y no tienen ni para ir por unos tacos de canasta con sus hijos. Ni muebles para sentarse con ellos, pero ahí está el castillo de Chapultepec. Casas museo, invitan a la gente a que la conozcan, pero ni para invitarles un vaso de agua tienen, porque están endeudados, más allá de su capacidad. Entonces paga algo que esté en tus posibilidades y que te permita usar los recursos para lo que son. No es para acumular cosas, es para disfrutar de lo que tienes. Y tu recurso más valioso, importante y poderoso es el tiempo. Si algunos matan el tiempo porque ahora hay que trabajar doble, los dos, doble turno, para pagar las broncas en las que nos metimos. Y el niño no tiene papá, pero tiene iPhone 16. Y papá está pagando para tenerlo. Mejor que no le alcance para ese teléfono si fuera el caso. Pero decir, hijito, aquí tienes a tu papá Rambo 37 con 200 de RAM y 300 de terabyte y 2000 aplicaciones y tu iPhone hace esto, aquel otro, yo juego fútbol, básquetbol, tenis, corro, patino, lo que quieras le entro. Aquí estoy. Que disfrute contigo. Es tan triste ver a los chiquitos en las calles con papá y mamá perdidos y ellos con su teléfono. Ayer fuimos a ver un primo a la Ciudad de México, desayunamos en Santa Fe. Un papá que estaba con sus dos chiquitas, probablemente padre divorciado o la mamá no está, sabrá Dios, pero como sea, es fin de semana, estás con tus niñas. Toda la comida, desde el principio hasta el fin. Ellas con la cara abajo, con un teléfono, y él viendo el limbo.
pensando sabrá Dios en qué. No nos damos cuenta lo perdidos que estamos. Cuando andes con ellos por el camino, habla de una relación. Parte de lo que estaba diciendo. Involucrarte en sus actividades, involucrarlos en las tuyas, pasar tiempo juntos. En esos traslados y trayectos voy a hacer esto, aquello y lo otro, intégralos. Cuando el pueblo andaba de un camino a otro, dice, ahí también les vas a hablar. Aprovechar cada circunstancia, cada situación, para ir sembrando esas convicciones. O sea, no nada más, a ver, aquí viene tu hora de discipulado, siéntate y te enseño, sino en el día a día, en la convivencia. Yo te puedo decir que le he enseñado más a mi hija en convivencias que en momentos formales. En pláticas de cosas, de lo que pasa y que compartimos el tiempo, sin que se dé cuenta, se van sembrando esas convicciones y la palabra y enseñanzas. Y que vimos una película y de ahí esto está bien y mal y qué opinas de esto y lo otro, ahí en el camino. Pero ¿cómo aprovechamos si no estamos juntos nunca en el camino? Cada quien anda por su camino. Así que les invito, papis y de paso mamis, a que sigamos este ejemplo del mejor de todos los padres, que es nuestro Padre Celestial, y que podamos ser padres íntegros, aplicar estos principios y veremos la promesa de Dios en nuestras siguientes generaciones. Cierra tus ojos, vamos a orar, dile Dios, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Dile Señor, te pido perdón si no he sido el padre, la madre que tú me llamas a ser, pero te doy gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana y me das hoy la oportunidad de corregir tantas cosas. No me voy a lamentar por lo que ya no se hizo, por lo que se hizo, Señor, porque padres perfectos tampoco hubo, aun grandes hombres de Dios cometieron graves errores. Señor, pero de aquí en adelante, en el tiempo que me quede, sea poco o mucho, quiero ser un padre como tú. Quiero ser santo como tú eres santo y quiero reflejar lo que digo y ser íntegro en toda mi forma de vivir. Perdóname si no lo he sido, Señor. Me arrepiento de haber vivido una doble vida delante de mis hijos. Te pido que me limpies con la sangre de Cristo y de hoy en adelante, Señor. Buscaré modelar con mi vida lo que digo con mis palabras. Impactar no solo con mis discursos, sino con mi ejemplo. Señor, quiero escucharte. Buscaré tiempo para recibir de ti tu sabiduría y a través de la oración el poder para vivirlo. Y el tiempo, Señor, y las tres formas para enseñarlo. Enseñaré cuando me siente con ellos en la mesa. Enseñaré cuando me acueste y cuando me levante. Enseñaré cuando ande con ellos por el camino. Habrá tiempo, habrá presencia y habrá una relación. Señor, si no lo habíamos hecho o no lo habíamos hecho de la forma que podíamos hacerlo, gracias porque nos da la oportunidad. Dios, bendecimos a todo padre en esta congregación y a aquellos que nos siguen a través de redes. Te damos gracias por sus vidas. Si está tu papi al lado de tuyo, pone tu mano sobre su hombro y bendícelo. Si vienes con tu esposo, bendícelo. El Señor bendigo a este varón. Bendecimos a toda figura paterna, Señor, en este lugar y a la distancia. Pedimos, Señor, que tú guardes su corazón, que tú traigas paz a aquellos que están padeciendo tiempos difíciles, porque hoy no lo hablamos, pero también ser padre muchas veces implica el estrés y la preocupación por cosas que se presentan y que están aparentemente atacando a la provisión y protección de nuestros seres queridos, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Así que pedimos que si alguien está pasando mal, tú le fortalezcas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que traigas esa paz sobrenatural y que toda ansiedad y preocupación sea echada fuera en el nombre de Jesús y que puedan descansar en ti y puedan refugiarse en ti y en el poder de tu fuerza, Señor. Padre, te pedimos que tú abras las ventanas de los cielos sobre sus vidas y que derrames de tu bendición primeramente espiritual hasta que sobreabunde. Que venga un tiempo, Señor, de conocimiento de tu palabra y de tu persona, de intimidad, de comunión, Señor, y que sea de gran bendición para sus vidas. Que esto los llene tanto, Padre, que sus vidas puedan empezar a ser transformadas y puedan empezar, Padre, como hoy lo vimos, a hablar lo que oyeron, a guardarlo, Señor, y a impactar a sus pequeños, pequeñas, a las siguientes generaciones. Oramos, Señor, que nuestros hijos puedan el día de mañana decir, yo quiero ser como mi papá, y que podamos, Padre, ver que las siguientes generaciones son como en los tiempos de antaño,
Padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que así nuestros hijos, nietos, bisnietos y los que le siguen puedan reconocer al Dios que nosotros empezamos a modelar y enseñar, al único Dios vivo y verdadero. Ayúdanos, Señor, a reflejarte a ti y que podamos, Padre, decir como, Padre, como tu palabra, que si instruimos al niño en tu camino, aun cuando fuere grande, dijo David, no se apartará de ti. Padre, te pedimos que se cumpla esta promesa, que si creemos en Jesucristo, nosotros y nuestra casa seremos salvos. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.